La caja de cartón cedió bajo el peso del tiempo, esparciando su contenido sobre el suelo, polvoriento del ático. Manuel se agachó para recoger los objetos dispersos, cuando sus dedos toparon con algo rígido entre los papeles amarillentos. Una fotografía. La sostuvo bajo la luz que se filtraba por la claraboya. Allí estaba su padre, pero no como lo recordaba. En la imagen, un Roberto más joven sonreía rodeado de una mujer y dos niños pequeños. Una familia que no era la suya. Sus ojos recorrieron cada centímetro de la fotografía, deteniéndose en la expresión de su padre. No era la sonrisa contenida que Manuel conocía, sino una risa amplia, luminosa, auténtica. Al reverso, una fecha escrita con tinta azul descolorida. Cartagena, julio 1985. Imposible. Según todas las historias familiares, en 1985 su padre trabajaba en Bogotá, donde conoció a su madre. Manuel pasó el pulgar por la esquina gastada de la fotografía. La mujer apoyaba su cabeza en el hombro de Roberto con una familiaridad incuestionable. Los niños, un niño y una niña, tenían los mismos ojos rasgados de su padre. El sudor frío recorrió su espalda mientras las piezas de su historia familiar comenzaban a desmoronarse frente a sus ojos. La vida que creía conocer se transformaba en un rompecabezas con piezas que no encajaban. Alejandra observaba el mundo desde su ventana en el tercer piso de aquel edificio color ocre en Miraflores. A sus 23 años, cursando el último semestre de arquitectura, vivía con la certeza de conocer cada detalle sobre Roberto, su padre. Durante toda su vida había presenciado la misma rutina. Él salía a las 6 de la mañana con su maletín de cuero gastado y regresaba a las 8 de la noche, siempre cansado, pero sonriente. En casa, Roberto apenas hablaba de su trabajo como consultor financiero, limitándose a pequeñas anécdotas sobre clientes difíciles o reuniones importantes. Para Alejandra, su padre representaba la estabilidad y el orden. El hombre que nunca faltaba a los almuerzos dominicales, donde cortaba meticulosamente la carne asada antes de servirla. Guardaba como tesoro aquel domingo cuando, teniendo ella 12 años, él la llevó a la azotea del edificio donde trabajaba y señaló hacia el horizonte, explicándole cómo la ciudad había crecido según patrones financieros que él había ayudado a diseñar. Esa tarde, mientras el viento despeinaba su cabello, Alejandra decidió estudiar arquitectura, inspirada por aquella visión estructurada del mundo que su padre le había transmitido. El apartamento familiar en aquel barrio de clase media alta había sido testigo de 18 cumpleaños de Alejandra, celebrados con la misma tarta de chocolate que Roberto traía puntualmente cada año. Todavía conservaba en su mesa de noche la estilográfica plateada que él le regaló cuando ingresó a la universidad con una nota manuscrita que decía: «Para construir tu propio camino». La llamada llegó a las 3:15 de la madrugada. Ana sintió que el corazón se le detenía mientras escuchaba la voz del paramédico explicando que Roberto había sufrido un infarto. En el hospital, las luces fluorescentes del pasillo iluminaban su rostro pálido, conectado a máquinas de pitidos constantes. Los médicos hablaban de procedimientos urgentes, formularios y decisiones que debían tomarse. Necesitaban el historial médico completo, información sobre seguros, contactos de emergencia. En NIAS, el estudio de su padre, Ana buscaba frenéticamente entre carpetas.
Sus manos temblaban al abrir un archivador que nunca había revisado. Encontró documentos médicos con un detalle inquietante. Su tipo sanguíneo no coincidía con el que ella recordaba. Bajo una pila de facturas descubrió recibos de un departamento en Polanco a nombre de Roberto. Méndez Juárez, no Méndez Soto, el apellido materno que ella conocía. El celular de su padre sonó mientras revisaba los papeles. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. Espero que papá se recupere pronto. Avísame. Cuando pueda visitarlo. El remitente, Claudia. Ana no conocía a ninguna Claudia cercana a su padre. El teléfono vibró nuevamente con otro mensaje. Hermana, ¿cómo sigue nuestro padre? La habitación pareció girar a su alrededor. Entre las páginas de un libro de contabilidad, cayó una fotografía donde Roberto abrazaba a una mujer y dos jóvenes que compartían sus mismos ojos. Al reverso, una inscripción. Familia Méndez Juárez, verano 2019. El mismo verano que su padre había dicho estar en un congreso médico en el extranjero. Ana sostenía la tarjeta desgastada entre sus dedos temblorosos. Cantina El Navegante, Chorrillos. La había encontrado doblada dentro de la billetera de Roberto, junto a un recibo fechado apenas 3 semanas atrás. Su mente oscilaba entre el respeto por la privacidad de su padre y la necesidad visceral de entender quién era realmente el hombre que ahora yacía conectado a máquinas en el hospital. El sobre Manila con documentos a nombre de Roberto Salinas, no Méndez, como ella conocía, pesaba en su bolso como una acusación silenciosa. El taxi avanzaba por la Costa Verde mientras el sol comenzaba a ocultarse. Ana había cancelado su entrevista de trabajo, consciente de que este desvío podría alterar su vida para siempre. Chorrillos apareció ante sus ojos, un barrio tan distante de Miraflores, como parecía serlo esta versión de su padre, del hombre que ella creía conocer, Soca. El establecimiento surgió en una esquina, un local pequeño con ventanas opacas y un letrero luminoso que parpadeaba intermitentemente. Al entrar, el aroma a cerveza derramada y fritura antigua le provocó un instante de duda. Ojos curiosos la siguieron mientras avanzaba hacia la barra donde un hombre mayor pulía vasos con un trapo gastado. Ana colocó la fotografía de Roberto sobre la madera húmeda y preguntó si lo conocía. El cantinero levantó la mirada lentamente. Una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro curtido. Salinas, claro, viene cada jueves desde hace años. La carpeta de plástico amarillo temblaba entre las manos de Alejandra mientras leía aquellos documentos. Una segunda acta de matrimonio, certificados escolares de 3 niños y fotos donde su padre sonreía junto a otra mujer. El nombre registrado no era Roberto Méndez, sino Carlos Vega Montero. La enfermera había confundido los expedientes al entregarle los documentos personales que guardaban en el hospital. En la sala de espera, el reloj marcaba las 5 de la tarde cuando Ana llegó con café y ojeras profundas. Alejandra le extendió los papeles sin pronunciar. Palabra. Su madre los tomó, pasando las páginas con dedos temblorosos que contradecían la calma de su rostro. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo un cansancio antiguo. Siempre lo supe, murmuró Ana dejando los documentos sobre la mesa metálica. La confesión golpeó a Alejandra como una bofetada. Su madre explicó en voz baja que
Roberto había abandonado su verdadera identidad 20 años atrás por deudas que lo perseguían. Un pasado enterrado que ahora resurgía mientras él luchaba por su vida. El médico apareció con bata arrugada y gesto grave. El derrame había afectado áreas críticas del cerebro. Las próximas horas serían decisivas. Alejandra sintió un nudo en la garganta. ¿Por quién lloraba realmente? ¿Por el padre que creyó conocer? ¿O por el desconocido que yacía en aquella cama? En su bolsillo el teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Dónde está mi...? Alejandra sintió el aire abandonar sus pulmones, mientras la mujer frente a ella la examinaba con sus mismos ojos. La cafetería del hospital vibraba con conversaciones ajenas, mientras ellas permanecían en un silencio cargado de preguntas. Elena, 15 años mayor que Alejandra, sostenía entre sus dedos una fotografía desgastada donde aparecía con Roberto en alguna playa mexicana que Alejandra jamás había visitado. El café se enfriaba entre sus manos, mientras Elena desvelaba fragmentos de un Roberto que huyó de México en 1986, abandonando deudas, amenazas y una familia que nunca mencionó en Perú. Alejandra descubrió entonces que su padre no emigró por trabajo, como siempre le contó. Escapaba de algo o alguien. Sobre la mesa, Elena depositó un anillo con una inscripción en náhuatl que Roberto había prometido nunca quitarse. El mismo anillo que Alejandra recordaba en una caja escondida en el estudio, un objeto prohibido que su madre despreciaba sin explicaciones. Los documentos esparcidos revelaban otra identidad, otro nombre, otra vida, construida sobre mentiras tan sólidas que habían sostenido 23 años de existencia. Las verdades se acumulaban como pesas sobre su pecho mientras el reloj avanzaba hacia la hora de visita en cuidados intensivos. El estado vulnerable de Roberto en aquella cama de hospital no disminuía la urgencia de preguntas que amenazaban con desbordarse. Alejandra guardó la fotografía y el anillo en su bolso, sabiendo que al cruzar la puerta de la habitación, el olor antiséptico del hospital se mezclaba con el de las flores marchitas sobre el buró. Alejandra observó a su padre, conectado a monitores que marcaban un ritmo cada vez más irregular. Con la carpeta amarilla y la tarjeta del navegante en su regazo, esperó que abriera los ojos. Cuando lo hizo, ella simplemente colocó los documentos sobre la sábana blanca. El rostro demacrado de Ricardo se contrajo en una mueca de reconocimiento. No hubo sorpresa, solo resignación. Con voz entrecortada por el oxígeno, confesó todo. Su verdadero nombre era Eduardo Méndez, periodista perseguido por el régimen militar. Había escapado, cambiado su identidad y comenzado una nueva vida. Pero nunca pudo cortar completamente con su pasado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas mientras explicaba cómo enviaba dinero a ambas familias, trabajando turnos dobles durante años para que sus hijos pudieran estudiar. Un sobre pequeño emergió de debajo de su almohada. Contenía recortes de periódicos con los logros escolares de todos, sus hijos, tanto los de Lima como los de su hogar actual. Alejandra sintió que un nudo le oprimía la garganta al descubrir que su graduación universitaria estaba allí, junto a la de hermanos que nunca conoció. Ricardo o Eduardo. Tomó su mano con fuerza inesperada, sus ojos ahora claros y directos por primera vez. El monitor cardíaco marcaba pulsaciones más lentas, mientras Alejandra sentía, paradójicamente, que algo comenzaba a latir de nuevo entre. Alejandra estacionó frente a la casa de su infancia, ahora vacía y silenciosa.
las llaves del viejo llavero de cuero pesaban en su mano como nunca antes. Dentro, el polvo flotaba en los rayos del atardecer que se colaban por las persianas entreabiertas. Subió directamente al estudio de su padre y se sentó en su sillón gastado, aquel donde él pasaba horas leyendo. El aroma a tabaco y loción de afeitar persistía, una presencia fantasmal que ahora le resultaba extraña. Con movimientos pausados, sacó la carpeta amarilla y la tarjeta de la cantina, colocándolas sobre el escritorio de nogal. También extrajo de su bolso las viejas fotografías familiares. Una vida documentada y otra oculta, ambas igualmente reales. Con sus dedos trazó el contorno de los rostros sonrientes, incluido el de su padre. No era un monstruo ni un santo, solo un hombre que construyó murallas alrededor de sus contradicciones. Alejandra tomó una fotografía donde aparecían ella y su padre pescando. La giró y escribió en el reverso con letra clara: «Todos somos historias incompletas». Guardó las evidencias en la caja, fuerte tras el cuadro de veleros, excepto la tarjeta de la cantina. Mañana conduciría hasta Chorrillos. No para confrontar ni consolar a extraños que compartían su sangre, sino para observar silenciosamente el otro escenario donde su padre había interpretado otro papel. Las verdades descubiertas no invalidaban sus recuerdos, pero los ubicaban en un lienzo. Alejandra se detuvo en el umbral de la habitación hospitalaria. El olor a desinfectante y medicamentos se mezclaba con el aroma de unas flores marchitas sobre la mesita. Su padre, conectado a monitores que emitían pitidos constantes, parecía más pequeño bajo las sábanas blancas. Ya no sabía quién era ese hombre. Avanzó con pasos inseguros hasta sentarse en la silla junto a la cama. Entre ellos flotaban todas las verdades recién descubiertas, pesadas como plomo. Su padre la miró con ojos cansados, diferentes, sin la máscara de perfección que siempre había portado. Cuando él estiró la mano para tomar la suya, Alejandra no la retiró, pero tampoco correspondió al gesto. Carlos tosió débilmente antes de confesarle que su madre, la primera esposa, lo había abandonado llevándose todos sus ahorros cuando tenía 28 años. El miedo al abandono lo había perseguido desde entonces como una sombra implacable. Mientras lo escuchaba, Alejandra reconoció en esa inseguridad el origen de su propia dificultad para confiar en otros. Un reflejo en el espejo que nunca había notado. La enfermera entró para revisar los monitores, rompiendo brevemente aquel frágil momento de conexión. A través de la puerta entreabierta, Alejandra vio a una mujer, joven en la sala de espera, hojeando nerviosamente una revista. Reconoció inmediatamente el perfil similar al suyo, la hija de la otra familia. La tensión subió como mercurio en termómetro, mientras sus miradas se cruzaron por... El café de la esquina parecía un territorio neutral, pero Alejandra apretaba la servilleta bajo la mesa mientras esperaba. Había elegido una mesa junto al ventanal, estratégicamente posicionada para verlos llegar primero. Los reconoció al instante. La misma frente amplia de su padre, idéntico andar balanceado. Carlos y Marina, sus medios hermanos, entraron con la cautela de quien ingresa a territorio enemigo. Un silencio incómodo precedió al intercambio de historias. Cada anécdota revelaba a un hombre diferente. Para ellos, un padre presente en cumpleaños y ceremonias escolares. Para ella, un fantasma de visitas esporádicas.
Marina sacó fotos de vacaciones familiares, mientras Alejandra contenía las lágrimas. En esos veranos, su padre alegaba viajes de negocios que lo mantenían lejos. La tensión estalló cuando Carlos mencionó la casa de verano, una propiedad comprada con dinero que debió destinarse a la pensión de Alejandra. El café se enfrió en las tazas, mientras los reclamos silenciosos flotaban entre miradas esquivas y gestos contenidos. Marina defendía a su madre. Carlos intentaba mediar con torpeza heredada. Entre papeles y recuerdos, Alejandra encontró algo que ellos no sabían. Su padre había vendido acciones familiares para pagar una deuda de juego. El secreto pesaba en su bolso como plomo. Lo guardó para sí misma, reconociendo el poder y la responsabilidad que le otorgaba. Por primera vez, los tres compartían algo: el descubrimiento de un hombre que había construido su vida sobre mentiras. El pitido constante de las máquinas se transformó en un zumbido frenético. Los médicos entraron corriendo a la habitación mientras Alejandra era empujada hacia el pasillo, donde encontró los ojos aterrados de Lucía. La saturación de oxígeno del padre había caído peligrosamente. Las enfermeras revoloteaban alrededor de la cama con eficiencia mecánica, conectando tubos y ajustando monitores. La doctora Montero, con gesto adusto, les explicó que necesitaban intubar a Roberto inmediatamente y solicitaba autorización para un procedimiento invasivo adicional. Lucía, como esposa legal, tomó el bolígrafo con mano temblorosa, mientras la madre de Alejandra aparecía en el pasillo exigiendo participar en la decisión. El aire se espesó con la tensión. La doctora miró alternativamente a ambas mujeres, confundida por la situación. Alejandra tomó aire y explicó con voz firme que su padre había previsto esta situación en un documento notarial que guardaba en su maletín. El papel amarillento detallaba un poder médico compartido y reveló algo más: una cuenta bancaria, destinada exclusivamente a cubrir estos gastos médicos. Las dos familias se miraron, desconcertadas por la meticulosa previsión de Roberto. Mientras los médicos trabajaban para estabilizarlo, las dos mujeres que habían compartido sin saberlo al mismo hombre permanecieron sentadas juntas en la sala de espera, unidas por el miedo. El patio trasero de la casa de Laura resplandecía con guirnaldas multicolores bajo el atardecer. Alejandra acomodó su blusa, nerviosa, mientras observaba a los dos grupos familiares moverse como planetas en órbitas distintas alrededor de la parrilla. Su padre, aún débil pero determinado, volteaba los cortes de carne mientras César, el esposo de Laura, le pasaba utensilios y consejos no solicitados. Los hijos de Laura, sus medios hermanos, corrían persiguiendo al pequeño, perro de la familia. Alejandra notó con sorpresa que Mateo tenía exactamente el mismo gesto al reír que ella, la cabeza ligeramente inclinada y una arruga junto al ojo derecho, un rasgo paterno que había cruzado fronteras invisibles. La madre de Alejandra se mantenía a distancia, conversando con su actual pareja, pero sus ojos, vigilantes, nunca abandonaban completamente a su hija. Entre las ensaladas y las bebidas, Daniela, la hija mayor de Laura, se acercó a Alejandra, ofreciéndole un álbum de fotografías. «Las encontré limpiando el ático», murmuró. Eran imágenes de su padre joven, algunas tomadas durante los años que había estado ausente de la vida de Alejandra. Las manos de ambas se rozaron al pasar las páginas, creando un puente inesperado entre mundos paralelos. Cuando el perro derribó la jarra de limonada y todos corrieron a limpiar,
Alejandra y Daniela intercambiaron miradas y rieron. La risa, primero incómoda, se transformó en algo genuino, como si reconocieran lo absurdo de la situación. El viejo muelle de pescadores parecía distinto ahora. Alejandra caminó hasta el extremo, donde su padre solía llevarla cuando niña. La brisa salada movía su cabello mientras contemplaba el mismo horizonte que él había mirado tantas veces. En su mano sostenía la pequeña llave que había encontrado entre las pertenencias de Roberto, la llave del casillero donde guardaba su vida secreta. Ya no la necesitaba. Con un movimiento decidido, Alejandra la lanzó al agua. Observó los círculos expandiéndose hasta desaparecer, como los secretos que finalmente habían encontrado su lugar. En su bolsillo, el teléfono vibró. Era un mensaje de su padre preguntando si quería acompañarlo a pescar el domingo. Sonrió al recordar la conversación de ayer, la primera verdaderamente honesta que habían tenido en décadas. El sol comenzaba a hundirse en el océano, cuando Alejandra tomó la decisión. Mañana llamaría a la universidad para retomar sus estudios de literatura, el sueño que había abandonado por miedo a decepcionar a otros. Mientras regresaba por el muelle, entendió que su padre no era ni el héroe que había idealizado, ni el villano que temió descubrir. Era simplemente un hombre imperfecto que había tomado decisiones difíciles, igual que ella. Al llegar a su auto, Alejandra miró el océano. Cuando la noche cayó por completo sobre el jardín, Alejandra contempló a todos bajo las luciérnagas, artificiales de las luces navideñas. Las risas habían disminuido, pero persistía un murmullo cálido entre los presentes. Su madre conversaba con Daniela mientras servían el postre. Las dos mujeres que su padre había amado compartían ahora recuerdos distintos del mismo hombre. Alejandra sacó la fotografía desgastada de su bolsillo, aquella donde su padre sonreía junto al mar. La verdad era más compleja que la mentira. Él no había sido un monstruo ni un santo, solo un hombre dividido por sus propias contradicciones. Entre sorbos de café, observó el rostro de su medio hermano Manuel, que tenía los mismos gestos contenidos que ella recordaba hacer frente al espejo. Las manos de su padre, presentes en ambos, esa manera idéntica de sostener la taza. Entendió entonces que el perdón no borraba las heridas, solo las transformaba en cicatrices con las que podía convivir. La traición persistía, pero ahora coexistía con la compasión. Mientras todos se despedían bajo el cielo estrellado, Alejandra guardó nuevamente la fotografía. El viento mecía suavemente las ramas del viejo árbol que su padre había plantado. Sus raíces, invisibles bajo tierra, se extendían en todas direcciones. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.